Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, la idea de este video es poder explicar un poco y resumidamente el arte romano. El arte romano prácticamente se da a la par del arte griego. Los griegos en su imperio pudieron llegar hasta Italia y ahí asentar las bases de su imperio, también de su arte, ya sea la arquitectura, la escultura y la pintura. Luego, con el surgimiento del Imperio Romano, los romanos tomaron las posesiones de los griegos, ya sea en el sur de Italia, y también se expandieron por toda Europa, como ustedes saben, parte de África y Asia. Los romanos, en su arquitectura principalmente, toman las características principales del arte griego. Vamos a ver ahora una serie de imágenes que nos van a demostrar cómo los romanos podían o los romanos adquirían las características del arte griego y aplicarlas a su arquitectura. Si ustedes conocen o ven el Coliseo romano, que es prácticamente el ícono arquitectónico de Roma, ustedes van a ver que es un edificio monumental. Cuando hablamos de monumental, significa que es muy grande, no colosal como los egipcios, pero sí grande. El Coliseo romano, bueno, en ese edificio podían realizar las batallas los gladiadores, podían entretener a la gente dentro de ese edificio y poder albergar en un espectáculo alrededor de 40.000 personas. Como ustedes pueden observar en la imagen exterior de este coliseo, se ve como que tuviesen 3 pisos, ¿sí? Y fíjense en detalle que el coliseo tiene arcos con columnas que van sosteniendo las estructuras que van por encima. De esa forma, del lado interior del coliseo, podemos ver cómo se van formando las gradas, ¿sí?, para contener al público. Esta es una imagen actual del coliseo. Vamos a hacer un pequeño recorrido virtual por el coliseo como si estuviésemos dentro. Todo este sector que ustedes ven como falda de una montaña vendría siendo el lugar donde estaban ubicadas las tribunas. Lo que vemos en este momento es todo lo que había debajo de las tribunas de ese coliseo. Fíjense lo monumental que era, impresionante lo grande que es. Bien, vamos a ver un poquito la forma en que ha sido construido este coliseo, inaugurado aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Acá podemos ver cómo fueron construidos los arcos, ¿sí?, y las columnas internas. Fíjense que si yo me acerco un poquito, voy a ver que está construido por ladrillos, ¿sí?, por ladrillos, y también más abajo, a ver si puedo llegar un poquito más abajo, bloques de piedras cortado. Ahora bien, hay una cosa muy importante en la construcción de este coliseo. Acá podemos ver en detalle también el uso de la piedra en forma de ladrillo, ¿sí?, y algunos ladrillos ya cocidos al sol, unidos por un cemento. Este cemento fue inventado por los romanos. Un material que podía unir piedras formado por grava, pedacitos de piedra, más cal, más tierra y agua, formaban lo que hoy conocemos como cemento.
los romanos fueron los que inventaron este tipo de material para poder construir. Acá podemos observar grandes bloques de piedra, como trabajaban los egipcios y también los griegos, y de esa forma poder hacer el subsuelo de la arena del Coliseo, ¿sí? Abajo de la arena del Coliseo podían estar las jaulas de las fieras que participaban en las batallas entre gladiadores. Recuerden que los gladiadores generalmente eran esclavos tomados cuando los romanos conquistaban otros países. Estaban las cárceles debajo de esa arena del Coliseo, ¿sí? Bien, un dato curioso es que cuando se inauguró el Coliseo estuvieron 100 días de festejos permanentes. Quiere decir que los romanos, los emperadores romanos, construían edificios para poder entretener a la gente, ¿sí? Es la construcción ociosa como característica principal de la arquitectura romana. Bien, esos 100 días de festejo, en el último día de festejo, pudieron llenarlo de agua al Coliseo y simular una batalla naval dentro de ese edificio. Alrededor de 45.000 personas participaron en los primeros días de apertura de este Coliseo romano. Bien, vamos a ver una imagen exterior del Coliseo y podemos ver claramente en la fachada 3 grandes pisos, ¿sí? Planta baja, primer piso y segundo piso, donde podemos ver 3 tipos de columnas. Fíjense, la primera columna que mostramos acá, que pertenece a la planta baja, es una columna de estilo dórico, ¿sí? La segunda columna es una columna de estilo jónico y la tercera columna es una columna corintia. Quiere decir que los arquitectos romanos tomaron del arte griego las columnas para poder sostener esos edificios y conservaron los 3 órdenes arquitectónicos griegos, dórico, jónico y corintio, y a su vez le agregaron el arco de medio punto, como ven acá, que permite sostener una mayor cantidad de peso y distribuirlos en las columnas para poder hacer planta baja, primer piso y segundo piso y un cuarto piso a modo de decoración. Los romanos eran especialistas y desarrollaron la técnica del arco de medio punto, como también las columnas. Si volvemos al Coliseo, a la parte externa del Coliseo, vamos a entrar, cerquita y a metros del Coliseo vamos a encontrar el Arco de Triunfo de Constantino. Los arcos de triunfo eran construcciones, eran edificios que representaban el poder que tenía un emperador. En ese arco de triunfo, en las paredes de ese arco, se representaban, vamos a ver si podemos ingresar un poquito más, en esas paredes se representaban escenas de las guerras, de las victorias de ese emperador, ¿sí? A modo de decoración, iban tallando las piedras que recubrían ese arco de triunfo con narraciones de las batallas de los emperadores. Entonces acá tenemos una combinación de escultura junto con la arquitectura. Y fíjense acá este detalle que es interesante. A ver si podemos acercar un poquito más. Vamos a ver que acá tenemos una columna que no es corintia en sí, sino que tiene una mezcla de corintio con
partes de hojas y de palmeras y demás. Vendría siendo una escultura, una columna romana, ¿sí? Es una escultura creada en base a... Miren que voy a bajar un poquito más. Es una columna creada en base a las columnas griegas, donde los romanos le han puesto su impronta y su modo de lucir una columna distinta en sus construcciones arquitectónicas. Bien, entonces, repasando un poquito, tenemos en Roma el Coliseo, ¿sí? Y tenemos el Arco de Triunfo, como ustedes pueden ver y observar ahí, ¿sí? El Arco de Triunfo en representación a lo que los emperadores habían conquistado, sus victorias, sus logros y los honores a ese emperador. Y luego un edificio que permitía la recreación a los romanos. Bien, vamos a pasar a otro tipo de arquitectura romana. Acá podemos ver dentro del foro romano una construcción que se llama basílica, ¿sí? La basílica, nosotros tenemos la idea que es un templo, una iglesia donde podemos ir a rezar, ¿cierto? Pero la basílica, en un principio, los romanos las construyeron como un lugar de reunión, ¿sí? Pasaban gran parte del día charlando, entablando diálogos con pensamientos profundos, y también en algunas basílicas podían rezar a sus dioses. Recuerden que eran politeístas y tenían una gran cantidad de dioses para adorar. Luego, con el surgimiento del cristianismo, la Iglesia adopta este tipo de construcción para los templos cristianos, y es por eso que hoy conocemos un edificio arquitectónico y le nombramos basílica, y viene de las primeras construcciones en los foros romanos capaces de poder albergar una gran cantidad de gente en una reunión o para alguna situación especial. Entonces tenemos las basílicas. Otra obra importante de los romanos fueron la construcción de los acueductos y las calzadas. Calzada quiere decir las rutas. Los romanos fueron los que construyeron la mayor cantidad de rutas para unir los distintos países de Europa y Asia. Esas calzadas, ¿sí?, eran empedradas a modo de asfalto de hoy día para poder transitar más velozmente y unir estas ciudades de un modo más rápido. Los acueductos, que solían estar en algunas ciudades, acá lo que podemos ver y observar es el acueducto de Segovia, que podía transportar agua de un lugar al otro, aproximadamente 20 a 30 kilómetros entre sí. Traía agua para que los habitantes de ese imperio puedan consumir agua en buen estado. Allá arriba, en la parte de arriba, existen canales que van transportando el agua. Por una cuestión de desnivel y de deformación de la tierra, el agua no puede bajar y volver a subir. Entonces construían acueductos para unir una ciudad con otra y además sortear todos los desniveles geográficos que imponía el terreno, ¿sí? Acá tenemos el acueducto de Segovia. También utilizan las columnas y los arcos de medio punto. En este caso no son ladrillos, sino que son cortes de piedra que se van incrustando entre sí para poder sostener toda la estructura que hay por encima.
Bien, acá tenemos también una muestra del Arco de Triunfo, como vimos recién. Ahora vamos a ver una construcción que es muy característica en el arte romano, en la arquitectura romana, que es la construcción de las villas. Las villas son como pequeñas ciudades dentro de una gran ciudad. Generalmente nosotros tenemos el concepto de villa a un lugar, actualmente se dice villa a un lugar donde faltan recursos, donde hay asentamientos de personas y demás. Pero antiguamente se denominaba villa a una casa generalmente de un emperador. Ese emperador tenía un palacio con parques, con piletas, con teatros, y todo eso se llamaba una villa. Era como si fuese una especie de country de hoy en día, ¿sí? Acá podemos observar una imagen de la villa de Adriano. Ustedes fíjense, esta es una parte del teatro de la villa de Adriano, donde hay una fosa con agua a modo de decoración, ¿sí? Y después una serie de columnas que sostienen un nivel que permite el paso de la gente, o sea, de los que habitaban esa casa, el emperador y su familia. Es un paso a modo de galería para poder pasear y luego ingresar al teatro. Entonces, este lugar se llama villa, y dentro de las construcciones de arquitectura romana, el surgimiento de las villas fue una de las características más importantes en su arquitectura. Bien, vamos a ver ahora el Templo de Agripa. El Templo de Agripa fue construido al sur de Italia con el fin de poder dar culto a los dioses. Este edificio se puede visitar actualmente. Si uno viaja puede ir a ver el Templo de Agripa y podemos contemplar que la fachada externa de ese templo es muy parecida a los templos griegos. ¿Por qué? Porque ellos tomaban las características principales de la arquitectura griega y también la aplicaban a sus construcciones. Pero fíjense que la parte de atrás del templo no es igual que la de los templos griegos. ¿Qué fue lo que los romanos sumaron a la arquitectura griega? Lo que sumaron fue la construcción de las cúpulas. La mayoría de las iglesias cristianas, basílicas y demás, tienen en su parte superior una cúpula, ¿sí? Si ustedes van a la iglesia catedral de San Rafael, pueden ver una cúpula en la parte superior del edificio. Bueno, todos los techos en formas de cúpula los inventaron los romanos y llegan hasta las construcciones de hoy en día, ¿sí? Para poder sostener una cúpula se necesita un estudio muy riguroso de las matemáticas, ¿sí? Y del equilibrio de los materiales con que se construyen. Esas cúpulas, a ver si podemos ver el interior, acá está, esas cúpulas dan una sensación de paz dentro de ese templo, y hay generalmente un orificio bien arriba de la cúpula que permite ver el cielo y a su vez iluminar el interior de ese templo. Bueno, este tipo de construcción fueron creadas por los romanos. Tomaron las características de los griegos y realizaron edificios monumentales, inventando y mejorando la construcción y creando formas nuevas. Entonces ya tenemos la construcción de las cúpulas, ¿sí? La creación de los arcos, ¿sí?
nuevos tipos de columnas, la construcción de los acueductos, de las calzadas, o sea, de las carreteras, que hasta hoy en día se siguen usando. Obviamente no están empedradas como en la época de los romanos, sino que las rutas que unen las distintas ciudades de Italia con Francia, con España, están construidas o reconstruidas arriba de las carreteras que hicieron los romanos en su imperio. Bien, vamos a ver de escultura. Dijimos que las esculturas también formaban parte de la arquitectura. En el caso del Arco de Triunfo de Constantino podíamos contemplar que habían esculturas talladas sobre las piedras en las paredes de ese arco. Pero también los romanos mejoraron la técnica de escultura con respecto a los griegos, y tenemos algo muy importante que es la escultura ecuestre. La escultura ecuestre fue creación de los romanos, de subir a un hombre y esculpirlo arriba de un caballo. En este caso estamos viendo la escultura de Marco Aurelio, un emperador, allá por el año 150 a.C. Esta escultura está hecha en bronce dorado, y fíjense en los detalles de esa escultura. Es una escultura del tipo griega, porque tiene mucha definición en los pelos, ¿sí?, en la barba, en la forma en que está la túnica, ¿sí? Fíjense en los gestos del caballo, las venas del caballo, los pliegues de la piel. Entonces, para poder obtener este tipo de definición en las esculturas, los romanos inventaron un sistema que se llama de cera colada. ¿Qué es lo que hacían? Ellos tallaban en la cera lo que querían terminar en una escultura final. La cera es un material muy noble y muy maleable para poder hacer detalles, y luego volcaban en esa cera el bronce fundido, y de esa forma podían obtener esculturas de bronce con gran detalle. Las terminaciones las hacían con elementos punzantes para poder dar sensación, por ejemplo, de pelos o de pestañas, y también hacían incrustaciones en los ojos con piedras preciosas. Entonces, la escultura ecuestre es una de las características más importantes del arte romano, ¿sí? Las esculturas, aparte de ser ecuestres, también representaban a un emperador poderoso. Las esculturas estaban preparadas para hacer propaganda política del emperador. Así como hoy en día de pronto vemos en Instagram, en las redes sociales, propaganda de los presidentes o de personalidades muy poderosas, los romanos, como no tenían las redes sociales y el internet como ahora, ellos utilizaban las esculturas para poder representar el poderío de ese emperador. Acá ustedes están viendo la escultura de Augusto de Primaporta, ¿sí? Fue un gran emperador, y fíjense la postura, como ordenando, como dando órdenes a su ejército, ¿sí? Y a la vez teniendo los pies descalzos, que simbolizaba una deidad. Los romanos y los griegos a sus dioses los esculpían descalzos, y significaba que era un dios. Entonces consideraban al emperador como un dios. Cuando se hizo muy fuerte la imagen de los emperadores esculpidos en mármol o en piedra o en bronce, comprobaron que el poder era aún mayor, entonces la propaganda política se hizo mucho más fuerte. Tan fuerte
que obligaban a los primeros cristianos a arrodillarse adelante de un emperador y de esa forma rendirle culto. Muchos cristianos de la primera época se negaban a rendirse y arrodillarse adelante de la figura de un emperador esculpido, y es por eso que los mataban, y ahí tenemos a los primeros cristianos mártires. Los retratos que pudieron conseguir los romanos, como en el retrato que están viendo en este momento, es un retrato muy realista. A ellos no les interesaba de pronto la belleza del cuerpo como a los griegos, ¿no? Sino que ellos tenían que conseguir el mayor realismo posible en un retrato. Fíjense en este retrato, que no es de un emperador, sino de una persona importante del poder político, cómo está esculpida todas las expresiones del rostro de esa persona, que inclusive hasta se puede decir el estado de ánimo que tenía esa persona. No les interesaba, como a los griegos, la belleza del cuerpo ideal, sino mostrar el realismo natural de la persona, y realmente lo lograron. Ahora bien, una vez explicado en grandes rasgos y en forma resumida el arte romano, vamos a explicar el práctico que tienen que hacer. Nosotros acá en San Rafael, acá pueden ver y observar, cerca de la rotonda del mapa, tenemos la Plaza Italia. Acá tenemos un par de imágenes. ¿Sí? Vamos a encontrar distintas obras arquitectónicas dentro de la Plaza Italia. ¿Cuál es la consigna del trabajo? Ustedes deben ir a la Plaza Italia, sacar fotografías a las obras de arte arquitectónico que hay en la plaza, ¿sí? Acá podemos observar un arco de triunfo dentro de la plaza. Tenemos también un pequeño arco de triunfo con una escultura en bronce, en este caso que es de la loba con Rómulo y Remo. También tenemos en este sector de la plaza, que está bien al final, donde tenemos columnas, ¿sí?, con un sostén arriba de material que simula el teatro de Adriano, lo que ustedes vimos, o sea, con lo que vimos al principio, ¿no? Ahí estoy mostrando la imagen real del teatro de Adriano y lo que está en la Plaza Italia, ¿sí? Acá tenemos, acá tenemos el arco de triunfo, ¿sí?, el arco de medio punto, y también en la plaza tenemos, a ver si llegamos acá, el arco de medio punto, el arco de triunfo. Y también vimos los acueductos como obra de arquitectónica romana, y en la Plaza Italia también podemos encontrar los acueductos sobre el lado norte de la plaza, ¿sí? Entonces, en la Plaza Italia, que está acá en San Rafael, podemos apreciar distintas obras arquitectónicas recreadas actualmente y que simulan la arquitectura romana. Sobre el final de la plaza, acá lo podemos apreciar, vieron que acá hay una especie de enredadera, y en este sector acá también hay como entradas de arcos de medio punto, y al final de la plaza también, son las basílicas, ¿sí? Las basílicas romanas, perdón. Acá está. Son las basílicas romanas, esos arcos de medio punto gigantes
los pueden encontrar en la Plaza Italia, en la parte de atrás. Bueno, ¿cuál es el trabajo? Ya dejé las instrucciones en Classroom, pero ustedes tienen que ir a la Plaza Italia, elegir 2 obras de arte, ¿sí? Y grabarse en un video delante de esas obras de arte y explicar las características de cada una en el mismo lugar, ¿sí? ¿De dónde van a sacar las características? Yo dejo en el Classroom un libro o un PDF marcadas las páginas que tienen que leer para poder sacar el fundamento de las características de esa obra de arte. El trabajo lo pueden hacer en forma individual, ir cada uno a la plaza, elegir 2 obras de arte arquitectónicas y explicarlas en la misma plaza. Lo pueden hacer solo o lo pueden hacer con un compañero. No puede ser un grupo que sea más de 2, ¿sí? O sea, no pueden ser 3 o 4 compañeros juntos. Tienen que ser 1 o 2, nada más. De esa forma van a grabar el video y lo van a enviar por Classroom. Luego van a tener que imprimir unos retratos romanos de cualquier tipo y explicarlo en forma oral, tal como lo hicieron con el práctico anterior. Los retratos pueden ser retratos de bustos o bien retratos ecuestres, ¿sí? O retratos de cuerpo entero. Así que bien, ahí están las consignas en Classroom. Cualquier consulta me preguntan y yo creo que estaría todo en orden como para poder hacer este práctico y concluir el arte griego y romano, o sea, el arte clásico. Bueno, les mando un abrazo grande y espero que puedan realizar con éxito este práctico. Hasta luego.